Vamos a entonar el himno número 521, hermanos. Himno número 521. Las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, dice 1 Corintios 11:26. Llegamos el tiempo con nuestro hermano Víctor. Hola hermanos, muy buenos días, bienvenidos sean todos a la casa del Señor. Hoy tenemos una visita, nos visita una familia, nuestro hermano Abelardo y su esposa Damaris que nos visitan. Bienvenidos sean a la casa del Señor, bienvenidos. Y bueno, tenemos también una hermana que es parte de la iglesia, pero que andaba de vacaciones, nuestra hermana Malu. Bienvenida sea mi hermana Malu. Nos da mucho gusto que haya regresado con bien de ese viaje, ¿verdad? De vacaciones. Damos gracias a Dios por la vida de nuestra hermana. Y bueno, hermanos, espero que los haya levantado muy temprano el temblor, ¿verdad? Que todos lo hayan sentido para poder estar alertas. Bueno, quiero decirles, mis hermanos, que nadie se alarme, que no entren las esquizofrenias cristianas de decir Cristo esto, Cristo juicio de Dios. No, hermanos, simplemente son movimientos telúricos que si usted es de Tapachula, sabe que en el mes de mayo y junio hay temblores porque vienen las aguas. Y una vez entrando septiembre y octubre, nuevamente hay temblores fuertes porque las aguas se van a acabar. Y eso es soberanía de Dios sobre toda la naturaleza. Así de sencillo, mis hermanos, para que no panda el cúnico, como decía nuestro Chapulín Colorado, ¿verdad, hermanos? Así que creo que los únicos que se espantan, mis hermanos, en estas situaciones, pero a morir, son los que no conocen a Dios. Pero los que conocemos a Dios, mis hermanos, claro, también sentimos temor. Pero damos gracias al Señor porque sabemos que Él está en control de todas las cosas. Así que, mis hermanos, yo espero que con una oración y con saber que usted es hija e hijo de Dios, la calma haya vuelto a su corazón, ¿verdad? Y que no haya pasado más que de eso, del susto. Bueno, mis hermanos, hoy tengo el privilegio de impartir la Santa Cena. Y la verdad, mis hermanos, es que esto es parte central de nuestra vida cristiana. Y como cristianos, como cristianas, creo que todos esperamos el día domingo no solo para venir a la iglesia y adorar públicamente, sino también porque tenemos el privilegio de sentarnos a la mesa del Señor. Y hermanos, quiero que abran sus Biblias en 1 Corintios, por favor, Ever, si me puedes poner 1 Corintios capítulo 11, del versículo 27 al versículo 34.
pasaje que está pegado al texto que siempre solemos leer antes de la Santa Cena. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 27 al 34. Por favor, hermano Ever, para el que no trae Biblia o no alcanza a ver bien su Biblia, bueno, si usted alcanza a ver, ahí está, mis hermanos, el texto sagrado. ¿Ya lo tienen todos? Lo vamos a leer, bueno, lo leo y entramos a meditar antes de participar de la mesa del Señor. Dice así: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Mis hermanos, como decía hace algunos minutos, venir a la iglesia y recordar lo que Cristo, el máximo sacrificio de Dios por ti y por mí, es un privilegio. Y como cristianos tenemos el privilegio en esta iglesia domingo a domingo a celebrar y recordar lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y nuestro hermano Abner y su servidor hemos hablado por años del amor, de la gracia, de la misericordia, de la providencia, del cuidado, de todo lo maravilloso que Cristo hace por nosotros. Pero en esta mañana voy a hablar del otro lado, lo que nos corresponde a nosotros. Y quiero hablar acerca de la responsabilidad que está sobre nosotros a causa de ese gran privilegio. Mis hermanos, un gran privilegio conlleva una gran responsabilidad. Grábese eso. Un gran privilegio conlleva una gran responsabilidad. Y la verdad es que en este siglo XXI vivimos en una sociedad que evita a toda costa el compromiso y el esfuerzo. Lo evita. Y miren, hermanos, por naturaleza el ser humano quiere todas las cosas fáciles al menor costo. Así somos. Sin embargo, mis hermanos, quiero decirles algo, que a través del esfuerzo y del compromiso llega la excelencia a nuestras vidas. Vuelvo a repetir esta frase. A través del compromiso y del esfuerzo llega la excelencia a nuestras vidas. No hay más. Y esa excelencia a través del compromiso y del esfuerzo se ve reflejado en los estudios, en el trabajo, en la casa, en la sociedad y también, mis hermanos, en nuestra vida espiritual. Porque hoy conocemos, mis hermanos, que la salvación es eterna, que Cristo hizo todo por nosotros, pero también la Biblia dice que Dios preparó de antemano buenas obras para que nosotros anduviésemos en ellas. Las obras no son necesarias para nuestra salvación, pero sí son necesarias para demostrar que hemos nacido de nuevo y que somos hijos de Dios. Por eso hoy, antes de participar de la cena del Señor, quiero hablar brevemente de este texto y decir que la mesa del Señor demanda un compromiso de nuestra parte. La cena del Señor demanda un compromiso de nuestra parte. Número 1, ¿cuál es ese primer compromiso? Lo encontramos del versículo 27 al versículo 28, y es que ese compromiso es examinarnos y no participar indignamente. Examinarnos y no participar indignamente. Noten lo que dice el versículo 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Qué significa participar indignamente? Número 1,
no darle la importancia de vida a lo que Cristo hizo por nosotros. Que tú y yo vengamos a la mesa del Señor como un ritual, como algo que hacemos cada domingo sin importancia, sin recordar lo que el ser más grande de todas las galaxias hizo por ti y por mí. Ese sacrificio que le llevó a la humillación y a la muerte. Hermanos, participar indignamente es no darle la importancia de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. En la carta a los Romanos dice que tal vez alguno osara morir por el bueno, pero nadie quiere morir por el malo. Y Dios, siendo bueno, murió por todos nosotros que somos malos. Éramos sus enemigos. Y eso, mis hermanos, debemos de darle gracias a Dios. Eso es lo primeramente que significa participar indignamente. Y dos, venir practicando algún pecado. No que usted peque, sino que usted venga practicando algún pecado. Porque todos pecamos, mis hermanos. Pero hay perdón. Dice la Biblia que si nosotros confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Con la confesión. Ahora, mis hermanos, en el versículo 28 dice algo bien interesante. Dice, por tanto, o sea, debido a que debemos de examinarnos, dice, ahora pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Hermanos, es un compromiso que tenemos con Dios, el vivir para la gloria de Dios. Mis hermanos, nuestra meta, escuchen, ¿cuál es la meta de todos los cristianos? Parecernos a Jesucristo, ser semejantes a Jesucristo. Y ese es un reto imposible en nuestras fuerzas. Y es un reto que nos llevará todas las vidas. Y vamos a salir de este mundo y nunca vamos a llegar a ser iguales a Él. Pero es un reto hermoso que siempre nos mantiene al filo de la butaca, pendientes de la gracia de Dios, para ser semejantes siempre al Señor. Hermano, el compromiso que tenemos es examinarnos en todo momento, en lo físico, en lo moral, en lo espiritual, examinarnos siempre en todo momento. En Efesios 5:15 dice, mirad cómo andáis, como sabios y no como necios. Y luego en 1 Tesalonicenses 4:3 dice que el propósito de Dios para nuestras vidas es nuestra santificación. Nuestra santificación. Mis hermanos, por lo tanto, debido a que nosotros no debemos de ser irrespetuosos y profanos, debemos de examinarnos y participar. Si hoy, mi hermano, mi hermana, tú te has dado cuenta que estás fallando grandemente delante de Dios, pero eres hijo o hija de Dios, que ya reconoció al Señor, que ya se bautizó, que viene a la iglesia, es momento de pedir perdón y participar de la mesa del Señor, de la cena de los elementos. Dos, segundo compromiso, mis hermanos, encontramos del versículo 29 al 30. Si no nos examinamos, las consecuencias van a ser fuertes a nuestras vidas. Si no nos examinamos, las consecuencias van a ser grandes y perversas para nosotros. Versículo 29 y 30. El juicio de Dios se hará presente a nuestras vidas. Porque el que come y bebe indignamente, sin entender lo que significa, practicando algún pecado, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Y cuáles son las consecuencias? Versículo 30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos ya murieron. Ahora, no todas las enfermedades, no todos los problemas y no todas las muertes son por causa de la desobediencia. Porque las enfermedades, la muerte y los problemas vienen por situaciones de la vida, como el ejemplo que puse en la mañana, los temblores por soberanía de Dios. Las placas tectónicas se mueven para que Dios siga dando lo que tiene que darle a esta tierra y siga el curso. Hermanos, lo mismo sucede también con nuestras vidas. Si nosotros desobedecemos a Dios y no le damos la importancia a lo que estamos haciendo, el juicio de Dios llegará a nuestras vidas. Ahora, si tú estás pasando enfermedad, si tú estás pasando por problemas
y es un problema tras otro, es hora de que examinemos nuestras vidas. Es hora de que digamos, Señor, esto no es normal. Esto no es normal. ¿Por qué una tras otra? Esto no es normal. Algo estoy haciendo mal. Y el error, mi hermano, mi hermana, no es de allá arriba, es de acá abajo, de nosotros. Nosotros somos los responsables. No es Dios. Y no es el diablo tampoco para tener paranoia. Si es que el diablo, no, somos nosotros. El enemigo más grande que tiene el cristiano primeramente es uno. El segundo es el diablo y el tercero es el mundo. Pero el más grande es nuestra propia carne, nuestra propia vieja naturaleza. Tercero, mis hermanos, y esto también es una recompensa. La disciplina de Dios nos asegura la bendición de Él. La disciplina de Dios nos asegura su bendición. Y esto no nos gusta. Versículo 31 al 32. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero aquí viene. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Mis hermanos, en pocas palabras, lo que este texto quiere decir, lo resume claramente Hebreos capítulo 12, versículo 11. Escucha, es verdad que ninguna disciplina presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después que da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. La disciplina, mira mi hermano, mi hermana, si tú estás practicando algún pecado y participas de la cena del Señor, ok, el Señor te va a corregir y puede ser que es una enfermedad, un problema o hasta la misma muerte, pero déjame decirte que esa disciplina asegura que somos hijos de Dios. Y eso nos va a volver, nos va a enfocar a Dios. Y como decía al principio, nadie quiere esforzarse, nadie quiere comprometerse en esta sociedad, y menos recibir el castigo. Pero los que hemos sido disciplinados por Dios, entendemos después de esa disciplina que da un fruto, da un amor, un compromiso hacia Dios, que los que no han sido ejercitados en ella jamás podrán entender. Y quiero decirles algo, y no sé si esté mal, pero hermanos, la disciplina es necesaria para poder llegar a la madurez, porque Dios tiene que quebrantar nuestros ídolos, tiene que quebrantar nuestros ídolos para que nosotros veamos la gloria de Dios cara a cara cada que venimos a la mesa del Señor. Mi hermano, mi hermana, recuerda que el compromiso que tenemos con Dios es supremo, es por encima de todos, y es nuestro deber prepararnos siempre para venir este momento. No al que ya vamos a orar, sino desde la casa, orar, preparar nuestras mentes, nuestro corazón, para decir, Señor, gracias, porque soy tu hijo, porque soy tu hija, y tu amor y tu gracia es grande conmigo, y mi compromiso también es grande delante de ti. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios y a pedir que nuestro compromiso con el Señor crezca, para que la gracia de Dios siga en nuestras vidas y en la comunidad de iglesia. Después de orar, quiero pedir a mi hermano Mauricio y a mi hermano Javier Ruiz si pueden repartir los elementos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en esta mañana nos has recordado que lo que vamos a hacer es algo sublime, es algo muy serio, de suprema importancia. Padre, te pido perdón por mis pecados, por mis malos hechos, por mis vanas palabras y también, Señor, por mis malos deseos. Y como siervo tuyo, Señor, como hijo tuyo, yo te pido por tu pueblo, Señor. Te pido que nos perdones, que tengas misericordia de nosotros. Padre, si hay alguien aquí que está siendo parte de la disciplina, Señor, ten misericordia de él. Padre, ayúdalo, ayúdala. Si hay alguien que está pasando por enfermedad, pasa tu mano de sanidad sobre él, sobre ella. Tenga misericordia de nosotros, Señor, y te pedimos, Padre, te pedimos, Señor, que hagas crecer nuestro compromiso delante de ti. Señor, que el esfuerzo y el compromiso por tu nombre, para la gloria de tu nombre, crezca en nuestras vidas, en nuestras familias y en esta iglesia, comunidad de la gracia, Señor. Venimos a tu mesa con gozo, pero también con vergüenza por nuestros pecados.
Limpia nuestras maldades, Señor, y haznos aptos en tu gracia para sentarnos a tu mesa. Y si hay alguien, Señor, que un hijo tuyo, una hija tuya que está lejos de ti, hoy constriñe ese corazón y que venga a tu mesa, que pida perdón y que participe como hijo y como hija tuya, Señor. Padre, santifica también los elementos, la galleta, el jugo que representan o que simbolizan tu sangre y tu carne, Señor, que fue inmolada por nuestros pecados. Gracias por tu amor, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, damos gracias a Dios por la himnología, ¿verdad? Hermoso himno antes de participar de la mesa del Señor. Bueno, por favor, abran sus Biblias en 1 Corintios capítulo 11, pero ahora vamos a leer del versículo 23 al 26 que solemos leer cada domingo antes de participar de los elementos. 1 Corintios 11, 23 al 26, dice así la palabra del Señor: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. ¿Vamos a participar? Versículo 25. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. ¿Vamos a participar? Vamos a ponernos en pie y vamos a leer el versículo 26 y vamos a orar. Dice así la palabra de nuestro Dios y lo vamos a leer a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este momento, Señor, que nos recuerda lo que tú hiciste por nosotros. Que tú eres el Señor de nuestras vidas, que tú eres el Señor de la iglesia. Y ahora, Padre, te pido que tu Espíritu Santo nos siga iluminando para entender la exposición de tu palabra en unos minutos. Señor, ayúdanos a entender tu palabra y a ponerla por obra. También que nuestros hijos, Señor, sea reforzado la enseñanza que les damos en casa. Que, Señor, los maestros y maestras también, Señor, tengan esa gracia y esa autoridad en ti para implantar tu palabra en los niños. Gracias, Padre, por este momento. Ayúdanos, Señor, a seguir bendiciéndote en lo que resta del servicio, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanitos, pueden ocupar sus lugares, los niños pueden pasar a sus clases. Hoy, hermanos, quiero reflexionar con ustedes acerca de circunstancias difíciles a nivel macropolítico y cómo el hombre de Dios, la mujer de Dios, deben permanecer fieles a pesar de esas circunstancias adversas que aparecen en nuestra sociedad. Pero vamos a basarnos en la historia de los últimos reyes de Israel. Bueno, ahora pues ya no queda Israel, bueno, digamos Judá, los últimos reyes. Por cierto, ya estamos terminando esta serie de prédicas sobre los reyes de Israel y Judá. Hoy en día, en nuestro año 2024, vivimos igual como en el pasado, en circunstancias macropolíticas que influyen de algún modo la vida, el accionar de la sociedad. Por ejemplo, tenemos las famosas vacunas
que hubo a causa de COVID. Y Estados Unidos no quería comprar de China, o estaba apoyando más las industrias de Inglaterra. Acaba Inglaterra una de las vacunas de decir que ya no se pongan esa vacuna porque presenta pequeños riesgos para la salud. Pero ahí la OMS decidió algunas cosas y todos los países tuvieron que hacer caso. La guerra de Rusia y Ucrania, que está llevando a los países a tomar alguna decisión, apoyar a Ucrania o apoyar a Rusia. La probable futura guerra entre China, Taiwán, donde también los países se van a tener que aliar. Y la guerra última, la de Israel contra Gaza, y lo que acaba de hacer el presidente de Guatemala al tomar una decisión contraria a toda la historia de los últimos 60 años de Guatemala. Votar en contra de Israel y apoyar la causa palestina. No nos vamos a meter mucho en política aquí, pero la idea es de que vivimos en tiempos así, donde genera incertidumbre. Rusia acaba de anunciar no hace muchos días de que están teniendo todos los preparativos, todas las regulaciones para el uso de sus armas nucleares en caso sea necesario. Uno diría es una amenaza para que no sigan apoyando a Ucrania. Noruega, por su parte, está feliz porque tiene armamentos en Finlandia y otros países aliados y pueden ahora defenderse de Rusia. México, ha sido un país que se ha caracterizado por lo general ser neutro, pero siempre ir en contra del imperio. ¿Y qué hace el cristiano en medio de estas crisis? Salen por ahí algunas voces diciendo se viene la tercera guerra mundial y Cristo viene pronto, hay que prepararse. Y otras voces que dicen no se preocupen, esto todavía está para largo. El cristiano debe mantenerse firme a pesar de estas circunstancias globales. Y dirán, ¿qué tiene que ver eso con el pasaje que se ha leído? En Segunda de Reyes, capítulo 23 y capítulo 24. ¿Qué tiene que ver? Bueno, tiene mucho que ver, porque en ese tiempo también había circunstancias macropolíticos donde los imperios estaban peleando por el poder de ciertos lugares, quién tiene más hegemonía, y reinos pequeños como Judá a veces funcionaban como títeres nada más, o como ¿a quién vas a apoyar? Hoy como hoy, ¿apoyas a Estados Unidos, apoyas a China o apoyas a Rusia? ¿A quién apoyas? Y países más pequeños, México todavía se hace respetar un poco, pero otros países se tienen que alinear a una de esas potencias, porque reciben apoyo económico, porque reciben mucha infraestructura. Bueno, hay que recordar, amados hermanos, de que a pesar de esas circunstancias difíciles, tenemos a hombres que han permanecido fieles delante de Dios. Y eso quiero puntualizar, aunque el texto no diga mucho de esa parte, pero la historia sí lo dice. Me voy a centrar principalmente los años 609 antes de Cristo al año 597 antes de Cristo. Esto va a ser nuestro marco histórico. Pero para entrar a ese marco histórico necesito que veamos el antecedente. Bajo la primera premisa. La primera premisa es, a veces los hijos no se comportan como los padres. Por más buenos padres que hayan sido.
no se comportan. Y eso puede tener alguna explicación en la naturaleza pecaminosa de cada ser humano y en la decisión de cada ser humano de seguir a Dios o no. Pero aquí vamos a ver dos personas que andaron más o menos bien delante de Dios, pero sus hijos no. Ok, repasemos un poco. Vayamos hasta atrás. El mejor rey después de David fue Ezequías. Ezequías, quien sobrevivió por la misericordia del Señor y porque él se arrepintió, buscó a Dios, sobrevivió al ataque de Asiria. ¿Ya? Ese es el mejor rey, eso ya lo hemos visto antes. Luego, su hijo no fue buen rey, fue el peor rey. ¿Cómo? Estamos hablando de Manasés, que reinó, a ver, aquí tengo el dato exacto, 55 años. 55 años, y en todo ese periodo Manasés fue un rey terrible. Ahora, por favor, ahora sí, Segunda de Reyes, capítulo 24. Lo voy a mencionar nada más. Capítulo 24, versículo 3. ¿A qué rey se le hace mención? En Segunda de Reyes 24, 3, cuando se justifica por qué Dios envía a Nabucodonosor a conquistar a Judá. Dice, ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová para quitarla de su presencia por los pecados de Manasés y por todo lo que él hizo y la sangre inocente que él derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre. Por tanto, no quiso perdonar. ¿Quién? Dios. Pero su papá era el mejor rey después de David. El hijo fue terrible. Luego murió y reinó corto tiempo su hijo Amón, 2 años. 2 años Amón. ¿Buen rey? No, mal rey. Y tuvieron algunos que sublevarse y matar a este Amón. El siguiente rey fue Josías, de 8 años, que comenzó a reinar. Buen rey, aunque en la prédica pasada yo dije, le faltó discernimiento espiritual, ¿verdad? Discernimiento para saber contra quién luchar. Y fue a luchar con el equivocado, fue a luchar con Necao. No debió haber ido a pelear con Necao. Se creyó fuerte, se creyó importante, se creyó, este es mi territorio, no vas a pasar por acá. Josías fue un buen rey. No tanto como Ezequías, pero fue un buen rey. Aprobado, ciertamente. Yo no diría, se rompió la cadena. Porque Ezequías era un buen rey, luego su hijo fue un mal rey, el nieto de Ezequías fue un mal rey, pero viene el bisnieto, por influencia de los sacerdotes, se vuelve un buen rey. No tan buen rey, pero ya sabemos la historia. Quizá para adelante las cosas puedan cambiar, pero no. Sus hijos, 3 hijos de él y un nieto de Josías reinaron. Escuchen bien, 3 hijos de Josías reinaron, un nieto de Josías reinó, y los 4 fueron terribles. A veces los hijos no son como los padres. ¿Y para qué le podemos echar la culpa aquí? A los padres. En parte. En parte porque no educaron bien. Pero también en parte vienen ya con naturaleza pecaminosa. Rebeldes. Pero cada persona toma sus decisiones. No puede echar la culpa. Mi papá no me enseñó, mi mamá no me enseñó a ser fiel a Dios. O es por culpa de Adán que yo vengo con naturaleza pecaminosa. No. Cada persona toma sus decisiones. Y se le ha de juzgar por sus propias decisiones. Segundo aspecto a considerar. El Dios soberano
que controla todo y también emite juicio contra los pecados de los gobernantes y las personas. El Dios soberano. ¿Acaso creen de que se le escapaba de la mano de Dios estos grandes imperios peleándose entre ellos? No. Muchos textos bíblicos dicen de que fue Dios el que inclusive los envió. Y si queremos ponernos hoy en día, ¿acaso las grandes potencias de Estados Unidos, Rusia, China, India, Irán, con sus armas nucleares, Israel inclusive con su arma nuclear, ¿acaso ellos se escapan del poder de Dios? No. Dios está sobre ellos e inclusive pueda de que Dios, para enseñar a una nación de su soberbia, puede estar levantando otra nación. Eso es lo que algunos han interpretado de lo que está pasando con Estados Unidos. Una nación fundada con valores cristianos, pero que en los últimos, ¿qué? Hablemos de 60, 70 años, 1950 para aquí, perdieron esos valores. Y está dejando Estados Unidos de ser esa potencia para que entre otros países. Puede ser que Dios esté detrás de eso. Estoy diciendo puede ser porque alguien podría conjeturar y decir, pero esas naciones son más malas que Estados Unidos. Lo mismo decía Habacuc. Habacuc, el profeta, decía lo mismo. Señor, ¿cómo vas a permitir que venga Babilonia? Ojo, Habacuc está hablando en este periodo, probablemente en el tiempo del hijo de Josías, probablemente por el 608, 607 antes de Cristo. ¿Cómo vas a permitir que Babilonia venga si es muy mala? Pero el que tiene el control de todo es Dios. Tiene el control de todo y Dios ha de juzgar a los malos. Porque la maldad ciertamente ha de ser juzgada. Y digo a mis estudiantes, a ustedes les repito, la justicia divina es eso, esperar que Dios castigue en esta vida, pero sí o sí va a castigar en la otra vida. La justicia divina va a venir. Y Dios dijo que iba a castigar a Judá por sus pecados. Y aunque pasaron algunos años, Dios los castigó. Ahí tenemos una pregunta. La pregunta es, ¿por qué no castigó en el tiempo de Manasés? Y castiga más adelante. Nuestros hermanos pentecostales han sacado una doctrina no muy usada por otras iglesias, que es las maldiciones generacionales. Significa que si tú pecas, tus hijos, nietos, bisnietos van a cargar con esas culpas y van a sufrir las consecuencias. Las otras iglesias más o menos interpretamos que en Cristo se rompen esas maldiciones generacionales. Si tu papá fue un borracho, si tu papá fue un adúltero, si tu papá o tu mamá fueron, no sé, de lo más vil, el pecado generacional y la maldición general debería continuar contigo, pero en Cristo se rompe. Tú ya haces una nueva línea. Pero pasajes como estos en el Antiguo Testamento nos hacen pensar de que sí, era una práctica común el pensar en esos pecados generacionales y esas maldiciones generacionales. A veces tenemos intercambio de ideas con May sobre eso. Pero el propio profeta Ezequiel, tiempo más tarde, quizá unos 25 años después de esta historia, porque esto más o menos sucedió por el 608 y Ezequiel por el 588, va a decir:
el alma que pecare, esa morirá. No es de que porque los padres comieron uvas, bueno, higos amargos, los hijos tienen los dientes todos negros. Cada uno va a llevar su pecado. Bueno, ¿qué puedo hacer contra estos dos pasajes que son quizá contrarias? Lo que puedo decir es que Dios va a juzgar. Sí, Dios va a juzgar, ya sea el pecado personal que cada quien cometa y también el pecado corporativo que la nación, a través de sus líderes, representantes, cometan. Escuche bien esto. Y voy a volver a repetir esto en la próxima prédica. Lo que hagan los líderes como representantes del pueblo, las consecuencias las van a llevar el pueblo. Un ejemplo claro. El presidente mexicano se peleó con el Perú de hace como 2 años. Y esto venía y venía. Y ahora, dictamen. Los peruanos no pueden entrar a México, como antes sí podíamos, sin visa. Claro, yo estoy exento, tengo residencia. Pero otros peruanos no pueden entrar. Ahorita, probablemente, en unos años, los guatemaltecos no van a poder entrar sin visa a Israel. Porque su presidente hizo esa decisión de votar a favor de Palestina. Lo que hagan los gobernantes afecta al pueblo. Y aquí Manasés y la clase política hizo tantas cosas que va a afectar a la nación. Y lo mismo podemos decir aquí de nosotros, hermano Víctor, yo y cualquiera que estamos en liderazgo. Los pecados o negligencias que podamos cometer van a afectar a la iglesia. Es así, regla general. Y Dios ha de castigar. Siguiente aspecto que quiero resaltar. Ahora me voy centrando a la época como tal. Primero, hagamos un repaso histórico. En el año 722, ya prediqué de esto, Asiria conquistó buena parte del mundo, entre ellos el reino de Israel. Y la Biblia dice que fue por castigo de Dios. Dios así lo ha establecido. Pero Asiria no solamente quería conquistar a Israel, sino también a Judá. Y ahí viene el profeta Isaías y dice, no, permanece fiel, Dios te va a librar de Sennacherib. Bueno, y sabemos que Dios lo ayudó a este Ezequías, a este buen rey. ¿Y qué hizo Judá? Comenzó a pagar impuestos para que Asiria sea benevolente, no les ataque. Pero poco a poco Asiria está cayendo en su poderío, porque hay otra nación vecina, Babilonia, que está subiendo. Es ahí donde surge el profeta Nahum y anuncia la caída de Nínive por otra nación. Asiria, la gran potencia, está cayendo. Por eso Josías pudo conquistar el reino que antes era de Israel. Pudo conquistar porque Asiria estaba perdiendo poder. Igual como lo que podríamos mencionar de Inglaterra o Reino Unido, que comenzó a perder sus colonias. O España, hace 200 años, comenzó a perder sus colonias. Con las famosas independencias de los países de Latinoamérica y de otros lugares. Así, y Josías recuperó. Babilonia está creciendo. Y llegamos al año 609. Babilonia
tiene una guerra definitiva con Asiria. Definitiva. Y Asiria pierde. Egipto dice, es momento de actuar. Hay que frenar a Babilonia. Otra potencia. Estamos hablando de una potencia que es Asiria, otra potencia que está naciendo Babilonia y otra potencia al sur que es Egipto. Y Egipto dice, hay que frenar a Babilonia. Hicieron una especie de pacto de ayuda con Asiria. ¿Y saben qué? Allí Josías se mete. Cuando Necao va a frenar a los babilonios en la batalla de Carquemis, Josías muere. Josías muere. ¿Qué tiene que ver todo esto? La trama política internacional. Dios está bajo el control. Vamos a nuestro pasaje, solamente para mirar los tiempos. Capítulo 23. En el capítulo 23 encontramos el reinado de Josías, pero ya Josías muere. Estamos en el versículo 31. Versículo 31. Recuerden que Josías muere en el 609. 609 antes de Cristo. Versículo 31. Dice, de 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar. ¿Y cuánto tiempo reinó? 3 meses. Y en esos 3 meses uno esperaría, ¡hey! Tu reino debe ser bueno, pues poquito tiempo no hay para pecar. Versículo 32. Y en 3 meses, Joacás hizo lo malo ante los ojos de Dios, conforme había hecho su padre. No su padre Josías, sino se refiere a los abuelos. El abuelo Amón, su bisabuelo Manasés, porque Josías fue un buen rey. No está refiriéndose a Josías aquí, aunque Josías es su papá. Bueno, en 3 meses, muerto Josías, viene el mismo Necao, que accidentalmente en una guerra que no debía haber sucedido, viene y toma preso a este rey, pero antes de eso le cobra, los impuestos, ¿no? Los impuestos. Lleva mucho dinero y lleva a este rey, al hijo de Josías, a Egipto. Eso dice el versículo 34. Lo lleva a Egipto y en Egipto muere. ¿Cómo es que Judá cambió ahora? Primero era como más o menos súbdito de Asiria. Ahora pasa a ser súbdito de Egipto. Tiene que pagar ya no a Asiria, sino a Egipto. Los impuestos, todo un montón de cosas. Y Necao pone a otro rey, al hermano, al otro hijo de Josías, originalmente llamado, según el versículo 34, Eliaquim, pero le cambió de nombre a Joacim. ¿Ya? Le cambió de nombre. Y este rey reinó 11 años. ¿Dónde dice eso? Estamos en versículo 36. Reinó 11 años. ¿Desde qué año? Del 609 al 597. Algunos dicen 598, por ahí. 597 o 598. 11 años reinó. Muy bien. Escuchen bien esto. 11 años reinó. Pero a su tercer año, tuvo problemas. Pero antes, resumamos lo que dice el versículo 37. ¿Buen rey o mal rey? Mal rey. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová.
conforme no a sus padres aquí como Josías, sino a su abuelo Amón y su bisabuelo Manasés. Hizo lo malo. Y por eso, ya viene el capítulo 24, que dice, pasados 3 años, sucedió algo. ¿Qué cosa hizo Babilonia? Conquistó. Esos 3 años pueden ser, llegan a 606 o 605, ¿no? 606 a 605. Ahora bien, ¿qué hizo Babilonia? Lo sitió, lo cobró impuestos, pero solamente fue ¿cuánto? 3 años. Pero dice que reinó 11 años. ¿Qué pasó acá? Nabucodonosor le perdonó. ¿Ya? Nabucodonosor le perdonó. O sea, le dejó reinar. Le dejó reinar. Piensen bien esto. ¿A quién estaba pagando impuestos Judá? A Egipto. Nabucodonosor viene y derrota a los egipcios. En parte. Y ahora toma posesión de Judá. Esto, que para muchos es el 605, según lo que yo aprendí, 605, puede ser el 606, pero el 605 es cuando sucede esto. Allí inicia la primera deportación. La primera deportación. Hay 3 deportaciones a Babilonia. La primera, 605, o 606 si quieres ponerlo, 605. Segunda deportación, 597. Tercera deportación, 586 o 587. Siempre hay un lapso de un año por si acaso. Ok. Piensen ahora. ¿Quiénes se fueron en esas deportaciones? Lo veremos más adelante, pero en la primera deportación del 605 se fue, según el libro de Daniel, capítulo 1, Daniel y sus 3 amigos. ¿Ya? Otros más, pero allí se llevaron a los príncipes. En la segunda deportación, eso ya está del versículo 8 en adelante, esto ya es 18 años después, se llevan a una cantidad mucho más grande. ¿Ya? Ustedes pueden leer allí. Si ustedes leen bien, porque eso vamos a volver a repetir la próxima prédica, dice que pasado 18 años era Joacim cuando comenzó a reinar, bueno, 3 meses, pero en ese 597 se llevan cautivos anoten bien esto, versículo 14, llevó de cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes, a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos, artesanos, herreros, etc., además de tesoros del templo. ¿En qué año estamos? 597. Hasta ahí dije que iba a quedar. ¿Ya? Y en ese cautiverio, en esa segunda deportación, el profeta Ezequiel es llevado a Babilonia. Pero de eso hablaré la próxima prédica. Me voy a centrar en estos años del 609 al 597. ¿Y cuál fue mi título? El título que dije que iba a predicar. En esos tiempos difíciles, de donde hay estos controles macropolíticos, el hombre de Dios, la mujer de Dios debe ser fiel. Había problemas, Asiria, Babilonia, Egipto, y todos ahí. Y Judá pagando impuestos aquí, pagando impuestos allá, llevando cautivos. Pero había que ser fiel.
Aunque el rey, los príncipes, mucha gente sea infiel a Dios, porque por eso fueron llevados cautivos. Hay que ser fiel a Dios. ¿Había hombres fieles a Dios en ese tiempo o no? Claro que sí, mencionemos algunos. Habacuc es uno. ¿Por qué Habacuc? Porque Habacuc es justamente en este periodo del 608, 607. Otro hombre fiel, Daniel, que fue llevado en el 605, Daniel y sus amigos. Otro hombre fiel, Jeremías. Otro hombre fiel, aunque su llamado fue Babilonia, Ezequiel. Estamos mencionando algunos hombres fieles que permanecieron fieles a Dios, a pesar de toda esta movedera política, sufrimientos, etc. Amados hermanos, había un remanente fiel. Pero ¿qué quería Dios? ¿Qué quería Dios? Que solamente ese remanente pequeñito de gente sea salva. No. La Biblia dice que Dios quiere que todos procedan en arrepentimiento. Dios quiere que todos se arrepientan. Por eso Dios enviaba a sus profetas y sus profetas y profetas para que todos, la mayoría, se arrepientan. Pero no todos se arrepienten. Dios quiere que todos se arrepientan, pero no todos se arrepienten. Hay una teología que siempre está en discusión entre el calvinismo y el arminianismo. Entre uno de los postulados del calvinismo que habla de la salvación limitada. Algunos le consideran herejía. No voy a entrar en esos detalles. Pero esa enseñanza dice que solamente van a ser salvos los que han sido predestinados y elegidos. Eso Dios ya lo sabe, así que tal. Así que no es necesario de alguna manera predicar del todo por todo, diciendo que todos pueden ser salvos. No, los únicos que van a ser salvos son los elegidos por Dios. Pero hay otro sector que interpreta que todos pueden acceder si es que tienen fe, se arrepienten. Es una discusión de nunca acabar, de nunca acabar. Cada quien tiene sus textos bíblicos. Pero yo les quiero decir mi interpretación. Mi interpretación es de que Dios quiere que todos sean salvos. Siempre ha sido su intención esa. Aunque no todos van a ser salvos. No porque Dios no quiera. Y no es porque Dios no pueda salvarlos, sino porque cada ser humano toma su decisión. Ser fiel a Dios o no. Toma su decisión y por eso llevará sus consecuencias. Pero todos podemos acceder a la gracia de Dios si es que nos arrepentimos, creemos en Él y vivimos para Él. Había un remanente que sí fue fiel a Dios. Dios quería que más fueran salvos, más creyeran en Él, más sean fieles. Pero había un remanente que sí lo fue. Ese remanente que dijo, no importa las circunstancias, no importa si ahorita estamos bajo el poder de Asiria, o luego pasaremos a Babilonia, o luego pasaremos o antes a Egipto. No importa quién esté en el poder. Hoy diríamos, no importa si ahorita el que tiene más fuerza es Estados Unidos y luego pasemos a ser gobernados o influidos por Rusia o luego por China o Irán. Mi fe en Dios va a estar firme. A pesar de estos tiempos difíciles, de cuestiones macropolíticas. Quiero terminar leyendo Habacuc. Pasaje dicho en este tiempo del año 609 al 605. Por favor, pasaje muy conocido. Estoy en Habacuc capítulo 3. Los últimos versículos son esos pasajes de esperanza. Si alguien tiene tiempo,
puede leer todo el libro de Habacuc, que son solamente 3 capítulos, y allí encontrará en qué situación tan difícil se encontraba Habacuc, sufriendo. Capítulo 3, los versículos 17 al 19. Palabras de esperanza, a pesar de las circunstancias macropolíticas que iba a venir, y la falta de comida, las guerras y todo lo que iba a venir. Dice 17 al 19. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, ni aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Lo que está diciendo Habacuc es: pase lo que pase, aunque nos quedemos sin comida, aunque nos quedemos sin nada de nada, aún yo voy a gozarme en el Dios de mi salvación, y es el Dios que me dará fortaleza. Es lo mismo que les invito a ustedes a reflexionar. Sean fieles al Señor, pase lo que pase. Vamos a orar. Señor, muchas gracias. Gracias porque tenemos este tiempo de reflexión, tiempo de meditar en tu palabra y aprender de estos pasajes del Antiguo Testamento. Ayúdanos, Padre, a ser fieles a ti, a pesar de las circunstancias. Ayúdanos a recordar que los hijos no serán igual que los padres quizá, pero ellos deben tomar la decisión de ser fieles a ti. Los padres ser buen ejemplo e instruirlos. Pero cada quien ha de tomar sus decisiones. A recordar, Señor, que tú tienes el control sobre todo, inclusive las potencias mundiales, y que tú has de juzgar la maldad. Ayúdanos a recordar, Señor, que hay que ser fieles a ti a pesar de circunstancias difíciles. Imitar la fe de Habacuc, de Jeremías, la fe de Ezequiel, la fe de otros hombres y mujeres que perseveraron, fueron fieles a ti, Señor. Gracias, muchas gracias. Oramos en Jesucristo nuestro Salvador. Amén.